Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Ciencia con Conciencia. Mi nombre es Ana Yatzin Mendoza Castro, investigadora postdoctoral en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde desarrollo modelos de la dinámica climática estacional de Marte, utilizando datos de las misiones Mars Reconnaissance Orbiter y Mars Express. Esta noche damos inicio a una miniserie de divulgación científica titulada El cuanto en el cosmos, producida en el marco del Quantum Day 2026 México, dentro de las Jornadas Nacionales de Física organizadas por la Sociedad Mexicana de Física. Este primer episodio se titula Mecánica cuántica y la dinámica estacional de Marte, del átomo al casquete polar. Empecemos con este primer episodio. Antes de adentrarnos en el contenido científico, vale la pena detenernos un momento en el origen de esta celebración. El 14 de abril no es una fecha arbitraria, es el día en que Max Planck presentó formalmente la constante que lleva su nombre, H igual a 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo, un número que parece insignificante por su tamaño, pero que resultó ser la grieta por la que se coló una revolución completa en nuestra comprensión de la naturaleza. Planck introdujo esta constante en 1900 como un recurso matemático para resolver el problema de la radiación del cuerpo negro. No imaginaba entonces que estaba poniendo la primera piedra de la mecánica cuántica. En 2023, la UNESCO reconoció formalmente esta fecha proclamando el 14 de abril como el Día Mundial de la Mecánica Cuántica, destacando el papel transformador que la física cuántica ha tenido en la ciencia, la tecnología y la sociedad contemporánea. En México, la Sociedad Mexicana de Física articula esta celebración a través de las Jornadas Nacionales de Física, y es en ese marco institucional donde se inscribe esta miniserie. Esta charla y las que le siguen son nuestra manera de contribuir a esa conversación. Esta charla no es un evento aislado. Es el primero de 6 episodios de una miniserie que construiremos juntos a lo largo del tiempo. La lógica de la serie es sencilla y deliberada. Comenzamos con lo más cercano y concreto, un planeta sólido, frío, con datos reales que mi equipo procesa en este momento, y vamos escalando, episodio a episodio, en temperatura, en presión, en escala y en complejidad física. Esta noche, Marte. El episodio 2, el próximo 14 de abril, nos lleva a los gigantes gaseosos, Júpiter y Saturno, donde la mecánica cuántica rige la dinámica de fluidos y las tormentas planetarias. Después vendrán los gigantes de hielo, los exoplanetas, las estrellas y finalmente el cosmos profundo, donde la mecánica cuántica se encuentra con la cosmología. El hilo conductor en los 6 episodios es siempre el mismo: la ecuación de Schrödinger y los principios cuánticos como lenguaje universal del cosmos. Si esta es la primera vez que nos visitas en el canal, te invito a suscribirte para que ningún episodio te tome por sorpresa. Y ahora sí, entremos en materia. Antes de escribir una sola ecuación, hagámonos la pregunta más importante: ¿por qué existe la mecánica cuántica? ¿Por qué no nos bastó con Newton? La física clásica es extraordinariamente poderosa. Con ella calculamos trayectorias de cohetes, predecimos eclipses con siglos de anticipación y diseñamos puentes, pero a finales del siglo XIX comenzaron a aparecer fenómenos que simplemente no tenían explicación dentro de ese marco. El más perturbador fue el problema de la radiación del cuerpo negro. Todo objeto con temperatura emite radiación. La física clásica predecía que un cuerpo caliente debería emitir cantidades infinitas de energía en frecuencias altas, lo que se llamó la catástrofe ultravioleta. Eso no ocurre en la realidad. La naturaleza no explota. Planck resolvió el problema en 1900 con una hipótesis que él mismo consideró provisional.
La energía no se emite de forma continua, sino en paquetes discretos los cuantos. Einstein confirmó la idea en 1905 al explicar el efecto fotoeléctrico. De esa tensión entre la teoría y la observación nació la mecánica cuántica, no como una preferencia filosófica, sino como una necesidad impuesta por los datos, y esa es precisamente la actitud con la que trabajamos en el C3. Los datos mandan. Esta es la ecuación central de la mecánica cuántica. No la vamos a derivar esta noche, eso requeriría un semestre completo, pero sí vamos a entender qué dice físicamente, porque necesitamos ese lenguaje para todo lo que sigue. La ecuación de Schrödinger, en su forma dependiente del tiempo, tiene esta estructura, y por h por la derivada temporal de psi, igual a h sombrero actuando sobre psi. Cada símbolo tiene un peso físico preciso. Psi, la función de onda, es el objeto matemático que describe el estado completo de un sistema cuántico. No nos dice dónde está una partícula, sino cuál es la probabilidad de encontrarla en cada posición y estado de energía posible. Es una descripción probabilística, no determinista. H es la constante de Planck reducida h entre 2pi y su valor extremadamente pequeño, del orden de 10 a la menos 34 joules por segundo, es precisamente lo que hace que los efectos cuánticos sean imperceptibles a escalas macroscópicas, pero absolutamente dominantes a escalas moleculares. H sombrero es el operador hamiltoniano, que representa la energía total del sistema, la suma de la energía cinética y la energía potencial. La ecuación nos dice algo profundo. El comportamiento temporal de cualquier sistema cuántico está completamente determinado por su energía total. Si conocemos el hamiltoniano de una molécula de CO2 y lo conocemos muy bien, podemos calcular todos sus estados de energía posibles y predecir exactamente cómo interactuará con la radiación electromagnética. Eso es exactamente lo que vamos a explorar a continuación. Uno de los resultados más contraintuitivos y más importantes de la mecánica cuántica es la cuantización de la energía. En el mundo macroscópico que percibimos, la energía parece continua. Podemos lanzar una pelota con cualquier velocidad, calentar agua a cualquier temperatura, pero a escala molecular, la naturaleza es discreta. Cuando resolvemos la ecuación de Schrödinger para una partícula confinada, ya sea un electrón en un átomo o un modo de vibración en una molécula, encontramos que solo ciertos valores de energía son soluciones válidas. El sistema no puede tener una energía intermedia entre dos niveles permitidos, del mismo modo que un escalón no puede estar a la mitad de la altura entre dos escalones. Para el oscilador armónico cuántico, el modelo más simple de una vibración molecular, los niveles de energía son equidistantes y están separados por la cantidad 5 omega, donde omega es la frecuencia de vibración. El estado de menor energía posible, el estado base, no tiene energía cero, tiene energía 1000 vellosa mega. Esto se llama energía de punto cero y es una consecuencia directa del principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Y por qué esto es relevante para la atmósfera de Marte? Porque cuando un fotón de radiación infrarroja interactúa con una molécula de CO2, solo puede ser absorbido si su energía coincide exactamente con la diferencia entre dos niveles permitidos. La cuantización convierte a cada molécula en un filtro de frecuencias extremadamente selectivo, y el CO2 tiene frecuencias de vibración que caen justo en el infrarrojo. Eso no es casualidad, es geometría molecular y mecánica cuántica combinadas, como veremos en la siguiente diapositiva. La molécula de dióxido de carbono tiene una geometría lineal, un átomo de carbono en el centro, flanqueado simétricamente por dos átomos de oxígeno. Esa geometría simple
tiene consecuencias cuánticas muy concretas. Una molécula poliatómica no solo puede trasladarse y rotar, también puede vibrar de múltiples maneras simultáneas. Cada manera de vibrar es un modo normal, con su propia frecuencia característica determinada por la masa de los átomos y la rigidez de los enlaces. El CO2 tiene 4 modos principales. El primero es el estiramiento simétrico. Los dos oxígenos se alejan y acercan al carbono de manera sincronizada. Este modo no cambia el momento dipolar de la molécula. El centro de carga eléctrica no se desplaza y por esa razón es inactivo en el infrarrojo. Los fotones infrarrojos no lo ven. El segundo y tercer modo son las flexiones. La molécula se dobla perpendicularmente a su eje, como un arco. Estos dos modos son degenerados, tienen la misma frecuencia, aproximadamente 667 números de onda, y ocurren en dos planos perpendiculares entre sí. Son activos en el infrarrojo. El cuarto modo, y el más importante para nuestros propósitos, es el estiramiento asimétrico. Un oxígeno se acerca al carbono mientras el otro se aleja, creando un cambio oscilante en el momento dipolar. Este modo absorbe radiación infrarroja de manera muy eficiente, a aproximadamente 2349 números de onda. ¿Y por qué importa esto para Marte? Porque la superficie marciana emite radiación térmica en el infrarrojo medio, y las frecuencias de Nu2 y Nu3 del CO2 caen exactamente en esa región espectral. La molécula de CO2 está literalmente afinada para absorber la radiación que emite el suelo marciano. Eso es la mecánica cuántica operando a escala planetaria. Estamos ahora en condiciones de conectar todo lo que hemos visto en este bloque. La mecánica cuántica nos dice que la energía está cuantizada. La solución a la ecuación de Schrödinger para la molécula de CO2 nos da sus niveles de energía vibracional permitidos. Y la geometría de esa molécula determina que dos de sus modos de vibración, la flexión y el estiramiento asimétrico, tienen frecuencias que corresponden exactamente al infrarrojo medio. Cuando un fotón emitido por la superficie marciana viaja hacia el espacio y encuentra una molécula de CO2, puede ocurrir una de dos cosas. Si la energía del fotón no coincide con ninguna transición entre niveles vibracionales, el fotón pasa de largo. Si la energía coincide, si hay resonancia cuántica, el fotón es absorbido y la molécula salta a un estado excitado. En ese estado excitado, la molécula no retiene la energía indefinidamente, la reemite pero en una dirección aleatoria, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Aproximadamente la mitad de esa radiación reemitida regresa hacia la superficie. Ese mecanismo absorción selectiva por resonancia cuántica, seguida de reemisión isotrópica, es el efecto invernadero. No es una metáfora. Es mecánica cuántica aplicada a escala planetaria. En la Tierra, el CO2 representa el 0.04% de la atmósfera y aún así es el segundo gas de efecto invernadero más importante. En Marte, el CO2 es el 95% de la atmósfera. El mismo mecanismo cuántico, pero la presión superficial marciana es 170 veces menor que la terrestre, lo que hace a la columna atmosférica ópticamente delgada. La diferencia entre los dos planetas no está en la física cuántica, está en la cantidad de molécula disponible para aplicarla. Y es precisamente esa diferencia la que hace de Marte un laboratorio planetario extraordinario para estudiar cómo la cuántica molecular se traduce en dinámica climática. En el siguiente bloque, escalaremos de esta molécula individual a toda la atmósfera marciana y de ahí a los casquetes polares. Antes de modelar la transferencia radiativa en la atmósfera marciana, necesitamos conocer el escenario físico con precisión. La atmósfera de Marte es, en términos de composición, casi pura CO2, el 95.3%.
Eso significa que la molécula que estudiamos en el bloque anterior no es una traza minoritaria como en la Tierra es el constituyente dominante. Todo el comportamiento radiativo de la atmósfera marciana está gobernado por las propiedades cuánticas de esa molécula. Pero hay un contraste fundamental con la Tierra. La presión superficial marciana es de apenas unos 600 pascales en promedio. Para que tengan referencia, la presión atmosférica terrestre a nivel del mar es de aproximadamente 101,000 pascales. Estamos hablando de una atmósfera que tiene menos de un 1% de la masa de la nuestra. Esa baja presión tiene consecuencias directas sobre la transferencia de calor. Una columna atmosférica delgada absorbe menos radiación infrarroja en términos absolutos, pero la física cuántica del CO2 sigue operando con la misma precisión. Lo que cambia es la escala, no el mecanismo. Las temperaturas marcianas presentan una amplitud térmica brutal, desde los 143 grados centígrados que se registran en los polos durante el invierno hasta los más 35 grados en las regiones ecuatoriales en verano marciano, casi 180 grados de variación, sin un océano que actúe como reservorio térmico y amortigüe los extremos. Y el año marciano dura 687 días terrestres, lo que significa que las estaciones son considerablemente más largas. Esas estaciones prolongadas son las responsables de los fenómenos más espectaculares del clima marciano, los que son objeto de mi investigación en el CETRES. Ese es el escenario. Ahora entremos en la física de cómo se transfiere la energía en él. La transferencia radiativa es el proceso por el cual la energía se propaga en forma de radiación electromagnética a través de un medio que puede absorberla, emitirla y dispersarla. En una atmósfera planetaria, es el mecanismo dominante de transporte vertical de energía. La ecuación que describe este proceso se llama ecuación de transporte radiativo. En su forma más compacta dice lo siguiente: la variación de la intensidad de la radiación a lo largo de su trayectoria es igual a lo que el medio absorbe menos lo que el medio emite. El término de absorción depende de la opacidad del medio, que a su vez depende directamente de la concentración de CO2 y de sus secciones eficaces de absorción, que son propiedades cuánticas de la molécula. El término de emisión depende de la temperatura local y está dado por la función de Planck-Xi, la misma física cuántica que da origen a la constante Xi que vimos antes. Lo que este diagrama muestra es la trayectoria de un fotón infrarrojo emitido por la superficie marciana. Una fracción de esos fotones, los que tienen frecuencias que coinciden con las transiciones vibracionales del CO2, son absorbidos casi inmediatamente en las capas bajas de la atmósfera. Esa energía se remite en todas las direcciones. Una parte regresa a la superficie, calentándola, otra parte continúa hacia arriba. Los fotones con frecuencias que caen en las ventanas espectrales, regiones donde el CO2 no absorbe, escapan directamente al espacio sin interacción. La atmósfera marciana, por su baja presión, tiene ventanas espectrales mucho más amplias que la terrestre. Eso significa que Marte pierde energía al espacio más eficientemente, lo que contribuye a sus temperaturas superficiales bajas, a pesar de que el CO2 es dominante. Este balance entre absorción y pérdida radiativa es lo que controla el clima marciano a escala global y es lo que cambia dramáticamente con las estaciones. La opacidad atmosférica es la medida cuantitativa de cuánta radiación puede absorber una columna de atmósfera. La expresamos mediante la profundidad óptica, tau, la letra griega tau. Cuando tau es mucho menor que 1, la atmósfera es prácticamente transparente a esa longitud de onda. La mayoría de los fotones la atraviesan sin interacción. Cuando tau es mucho mayor que 1, la atmósfera es opaca. Los fotones son absorbidos y reemitidos múltiples veces antes de escapar, y el transporte de energía se vuelve difusivo. En la banda principal del CO,
2 a 15 micrómetros, que corresponde al modo de flexión NU2 que vimos la atmósfera marciana, tiene una profundidad óptica de entre 1 y 3 en condiciones estándar. Esto la coloca en un régimen intermedio, ni completamente transparente como una atmósfera virtualmente inexistente, ni opaca como la densa atmósfera de Venus, donde tau puede superar 100. Este espectro de transmisión que ven aquí muestra exactamente dónde y cuánto absorbe el CO2 marciano. Las dos caídas profundas corresponden a los modos vibracionales que estudiamos. NU2 a 667 números de onda y NU3 a 2349 números de onda. En esas frecuencias, la atmósfera es casi completamente opaca, la transmisión cae casi a cero. Ahora viene algo fundamental para entender la dinámica estacional. La opacidad no es constante a lo largo del año marciano. Durante el invierno polar, parte del CO2 atmosférico se deposita en los casquetes polares en forma sólida. Hasta un 30% de la masa total de la atmósfera marciana puede condensarse en los polos durante el invierno. Eso reduce la profundidad óptica en todo el planeta, cambia el perfil vertical de temperatura, altera la dinámica de los vientos, y en primavera y verano, ese CO2 se sublima de vuelta a la atmósfera. La atmósfera de Marte respira literalmente al ritmo de sus estaciones. Ese ciclo es el corazón de mi investigación en el CITRES. Llegamos al núcleo del problema científico que investigo en el C3, UNAM. Los casquetes polares de Marte son sistemas únicos en el sistema solar. A diferencia de los casquetes terrestres, que están compuestos principalmente de hielo de agua, los casquetes marcianos tienen dos componentes: una capa residual permanente de hielo de agua y una capa estacional de CO2 sólido que se forma y desaparece con cada ciclo anual. El mecanismo es directo. Durante el invierno polar, la ausencia de radiación solar durante meses hace que la temperatura superficial caiga por debajo de los 148 Kelvin negativos, el punto de condensación del CO2 a la presión marciana. El gas comienza a depositarse directamente sobre la superficie. Al condensarse, libera su calor latente, lo que crea un equilibrio térmico muy particular. La temperatura no puede caer mucho más allá del punto de condensación mientras haya CO2 disponible para condensarse. Este proceso puede depositar hasta 1 metro de CO2 sólido y moviliza hasta el 30% de la masa total de la atmósfera marciana. Es un redistribuidor de masa y energía a escala planetaria. Cuando la primavera llega al polo, la radiación solar creciente sublima ese CO2 de vuelta a la atmósfera, pero el proceso no es simétrico entre los dos hemisferios. El perihelio de Marte, el punto de su órbita más cercano al Sol, ocurre durante el verano del hemisferio norte. Eso significa que el hemisferio norte recibe más energía durante su verano que el hemisferio sur durante el suyo. El casquete sur es sistemáticamente más frío y más extenso. Esta asimetría hemisférica es medible y está registrada en los datos del instrumento MCS a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter y en los datos de Omega y Marsis a bordo de Mars Express. Con esos datos trabajo directamente en el C3. En la siguiente diapositiva veremos cómo el balance energético cuántico que hemos construido en este bloque se traduce en un modelo que podemos contrastar con observaciones reales. Esta diapositiva es el puente entre la física fundamental que hemos construido en este bloque y el trabajo de investigación real que desarrollo en el Centro de Ciencias de la Complejidad. La transferencia radiativa cuántica que hemos descrito no es solo un marco conceptual, es la física que produce los perfiles de temperatura vertical de la atmósfera marciana, los flujos energéticos estacionales y las tasas de condensación y sublimación del CO2 en los polos. Esos perfiles y flujos son los datos que alimentan los modelos climáticos. En mi investigación,
Utilizo dos familias de modelos de aprendizaje automático para capturar esa dinámica. Las redes LSTM, Long Short Term Memory, son redes neuronales recurrentes especializadas en capturar dependencias temporales de largo alcance. Son particularmente adecuadas para las series temporales de temperatura e índices de depósito de CO2 derivadas de los instrumentos MCS a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter y Omega a bordo de Mars Express. El modelo aprende el ritmo estacional directamente de los datos, sin necesidad de parametrizar explícitamente toda la física atmosférica. Las PINS, Physics Informed Neural Networks, van un paso más allá. Incorporan la ecuación de transferencia radiativa directamente como una restricción matemática en el proceso de entrenamiento. Esto significa que el modelo no solo ajusta los datos observacionales, también está obligado a respetar la física cuántica subyacente. El resultado es una red que generaliza mejor y produce predicciones físicamente consistentes, incluso en regiones del espacio de parámetros donde no hay datos de entrenamiento. El objetivo final es predecir la dinámica estacional de los casquetes polares marcianos con mayor resolución temporal que los modelos climáticos globales existentes y validar esas predicciones contra conjuntos de datos procesados bajo estándares FAIR, findable, accesible, interoperable, reusable. Este es el trabajo activo, no es historia de la ciencia, es ciencia que está ocurriendo ahora en el C3, UNAM, con datos de misiones que están orbitando Marte en este momento. En el siguiente bloque les mostraré esos datos directamente. Empezamos con la ecuación de Schrödinger y llegamos a un espectro de absorción calculado con perfiles de Lorentz. Ese espectro no es una invención, refleja propiedades de la molécula de CO2 que están tabuladas en la base de datos GITRAN, medidas con espectroscopía de alta resolución en laboratorio. Con esas propiedades espectrales como punto de partida, construimos un modelo de balance energético que reproduce el ciclo estacional del casquete polar sur de Marte, la condensación invernal, el termostato a 148 Kelvin, la sublimación primaveral impulsada por el perihelio. El modelo simplificado que usamos hoy tiene supuestos fuertes. No incluye dinámica de fluidos, ni transferencia horizontal de calor, ni el efecto de las tormentas de polvo, ni la retroalimentación entre la masa del casquete y la presión atmosférica global. El trabajo real en el C3 aborda todos esos factores, pero la física fundamental es la misma. La cuantización de la energía vibracional del CO2, un resultado que se obtiene resolviendo la ecuación de Schrödinger para una molécula lineal, es la causa primera de todo el fenómeno que acabamos de modelar. La mecánica cuántica no es solo el lenguaje de lo infinitamente pequeño, es el lenguaje del cosmos. Pasemos ahora de los modelos a los datos reales. ¿Qué nos dicen los instrumentos sobre los casquetes polares de Marte? El primer resultado robusto es la asimetría hemisférica. El casquete polar sur desarrolla una cubierta estacional de CO2 que puede extenderse hasta los 55 grados de latitud durante el invierno austral. El casquete norte en su invierno llega solo hasta los 65 grados. Esta diferencia de casi 10 grados de latitud es consistente año tras año y es directamente atribuible al perihelio marciano. Cuando el hemisferio sur tiene invierno, Marte está en su punto más alejado del Sol en el afelio, recibiendo menos energía. El invierno sur es más frío, más largo y más extenso. El segundo resultado es la estratificación interna. Los datos de Sharad en el casquete polar sur residual, el que permanece durante todo el año, revelan hasta 8 capas internas alternas de CO2 e hielo de agua. Cada capa representa un ciclo de la oblicuidad axial de Marte, que oscila entre aproximadamente 15 y 35 grados con un periodo de unos 2 millones de años. Los casquetes polares de Marte son archivos climáticos de profundidad geológica,
accesibles desde la órbita gracias a los radares de Mars Express. El tercer resultado es la variabilidad interanual. El volumen del casquete estacional no es idéntico de un año marciano al siguiente. Varía hasta un 15% entre años consecutivos. Esa variabilidad está correlacionada con las tormentas de polvo. Cuando una tormenta de polvo regional o global calienta la atmósfera media por absorción solar, modifica el perfil de temperatura y altera las tasas de condensación en los polos. Es un acoplamiento entre la dinámica de aerosoles y la física de los casquetes que nuestros modelos LSTM capturan estadísticamente. Y el cuarto resultado, quizás el más elegante, es la inversión térmica invernal que aparece en los perfiles MCS. Durante el verano, la temperatura decrece normalmente con la altitud sobre el polo, pero durante el invierno, sobre el casquete en formación, la temperatura aumenta con la altitud en las capas bajas. Esa inversión térmica es la firma observacional directa del calentamiento por calor latente de condensación del CO2, el proceso que modelamos en la demo. La teoría y los datos se encuentran en esa curva. Esta diapositiva es el estado actual de mi investigación postdoctoral en el C3, UNAM. No es trabajo terminado, es ciencia en proceso. El flujo de trabajo comienza con la adquisición de datos desde los repositorios públicos del Planetary Data System de la NASA y el Planetary Science Archive de la ESA. Descargamos los niveles 1B y 2 de MCS, perfiles de temperatura y opacidad, calibrados junto con los cubos de datos de Omega e imágenes de radar de Sharad. El preprocesamiento es una etapa más laboriosa de lo que parece. Los datos de distintos instrumentos tienen distintas resoluciones temporales, distintas proyecciones espaciales y distintos formatos. El trabajo de homogeneizarlos bajo estándares FAIR, asegurando que sean encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables, consume una fracción significativa del tiempo de investigación, pero es lo que hace que los resultados sean reproducibles. El entrenamiento de los modelos ocurre en paralelo. Las redes LSTM trabajan sobre las series temporales de temperatura polar, aprenden los patrones de condensación y sublimación directamente de los datos sin necesidad de parametrizar explícitamente toda la física. Las PINs incorporan la ecuación de transferencia radiativa en la función de pérdida, lo que obliga al modelo a producir soluciones que no solo ajustan los datos, sino que son físicamente consistentes. Actualmente estoy procesando los datos de los años marcianos 29 al 34, aproximadamente 12 años terrestres de observación continua. La arquitectura LSTM está en fase de entrenamiento. La implementación de las restricciones de transferencia radiativa en la PIN está en desarrollo activo. Los próximos pasos son la validación del modelo contra conjuntos de datos independientes que no participaron en el entrenamiento, la publicación abierta del conjunto de datos procesados y un artículo de investigación en preparación para 2026. Este es el trabajo, directo, concreto y con fecha de entrega. Antes de despedirnos, recorramos el camino que hicimos esta noche. Empezamos con la ecuación de Schrödinger, el punto de partida más fundamental de la mecánica cuántica. De ahí derivamos los niveles de energía cuantizados de la molécula de CO2, específicamente sus modos vibracionales de flexión y estiramiento asimétrico. Esos niveles de energía determinan las propiedades de absorción espectral de la molécula que visualizamos en la primera demo en Python, y esas propiedades de absorción son las que gobiernan la transferencia radiativa en la atmósfera marciana. La transferencia radiativa cuántica produce el balance energético estacional que controla los casquetes polares. La condensación invernal del CO2, el termostato a 148 Kelvin, la sublimación primaveral, la asimetría entre los dos hemisferios. Todo eso lo simulamos en la segunda demo. Por ahora nos quedamos con esta conexión planetaria. Muchas gracias por acompañarme en esta presentación. Los datos de las misiones que utilizamos en esta investigación son públicos
y están enlazados con el compromiso de divulgación científica que mantengo con la Sociedad Mexicana de Física. La ciencia debe estar al alcance de todos. Buenas noches.